vámonos a lo que vinimos. La palabra, un buen capital humano, que es educación, permite a las personas superar sus debilidades, identificar y capitalizar sus oportunidades. Un buen capital humano permite a las personas superar sus debilidades, identificar y capitalizar sus oportunidades. Es el atributo que permitió a naciones pequeñas como Países Bajos, Inglaterra, Suiza, Singapur, hayan alcanzado una gran riqueza y en algunos casos un gran poder. Ray Dalio, en Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. ¿Por qué triunfan o fracasan los países? Traducido al español por Diego Sánchez de la Cruz en el año 21 para Deusto. Eso así encabeza José Israel su comentario de hoy con el primer tema, que es los 10 productos que México exporta más a Estados Unidos y que serían los más afectados por los aranceles que desea ponerle el presidente electo Donald Trump. Sí, porque se trata de una convulsión más grande de lo que a simple vista se piensa. Realmente lo que se está viviendo es un cataclismo en cuanto al orden mundial. Nosotros nacimos y nos criamos en un mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que se está descomponiendo totalmente y recomponiendo. ¿Qué movió a Estados Unidos a echarle la mano a China y a provocar un acontecimiento de carácter demográfico tan importante, acelerarlo? O sea, sacar a China del ostracismo, del olvido. La sinergia entre la economía norteamericana y la economía china dio lugar a una transformación que precipita ese cambio, precedido porque 750 millones de chinos, lo he repetido muchísimas veces, se incorporaron en una sola generación y pico a la vida civilizada. O sea, fueron educados, fueron formados y se formaron en las grandes universidades del mundo. No hay universidad del mundo que no tenga en su bolso un chino. No hay instituto de investigación que no tenga un chino. O sea, no solamente tienen un desarrollo interno, sino que exportan talento. Entonces, parece ser, hacer augurio en ese sentido es difícil, pero los hechos lo demuestran, que vamos a una recomposición del poder mundial. Europa está con las manos en alto. ¿Y tú consideras que la educación es lo que marca la diferencia entre los chiquitos que tuvieron éxito y los grandes? ¿Solamente la educación? Los chiquitos han podido entrar en ese club por la educación. Pero inclusive tú coges de lo que tú mencionas como Singapur, es más, la mayoría de lo que tú mencionas, nosotros teníamos más recursos que ellos, sin embargo no hemos podido llegar. Bueno, problema. Porque Singapur no tenía nada, nada más educación y mano dura, porque hubo un tipo que no jugaba. No, está ahí, el hijo está ahí. Ah, está ahí. Sí, es el jefe. Sí, pero ingeniero, también entendemos entonces en base a esta introducción de que la educación hay que verla más como un instrumento para el mismo desarrollo que como un deber gubernamental, como una garantía, porque es que quizás parece en estas latitudes lo que hemos visto en la educación como algo que el gobierno lo tiene que dar y que lo tiene que procurar y garantizárselo a la gente, pero no más que una dádiva o un cumplimiento de deberes,
debería tener el enfoque hacia las necesidades y visión de desarrollo que tenga la nación. Eso es. Sin la educación no se avanza. Con la educación no necesariamente se avanza. Hay educación que se pierde, Sí. porque no se ensambla con la sociedad. Tú no puedes tener una educación solamente de las élites sociales. Tú tienes que tener una educación que pareja, eleve a la sociedad. Sin eso no hay nada. Sí, pero tú dijiste algo que realmente uno a veces la pregunta para que el público tenga, se edifique, pero yo confieso que esta pregunta yo tampoco la conozco. Cuando tú hablas de México y los 10 productos que México exporta y que podrían ser grabados por Donald Trump, pero uno piensa, esos 10 productos son producidos por México o es China que ha hecho acuerdos con México y a través de México ellos están introduciendo productos a Estados Unidos, los chinos. Bueno, cuando los americanos decidieron romper con China esa sinergia que ellos desataron, porque ellos fueron los que se le aparecieron allá a los chinos, Kissinger y Nixon, a buscar la alianza. La motivación de los norteamericanos probablemente era enchinchar entre China y Rusia. Sí. Y enchincharon y lo lograron, realmente. Rusia hoy es un país prácticamente a la defensiva. Pero también ellos dos, Bien, los chinos y los rusos. los rusos están a la cola de China, lo que nunca querían. Ah, bueno, con rusos. Están ellos, un valor agregado. Y yo te lo pregunto por lo siguiente. Ayer alguien me llamó y yo, ¿qué tú estás haciendo? Y me dice, estoy elaborando un proyecto en que voy a traer mensualmente un super jumbo, un avión de esos grandotes, que va a venir de Finlandia aquí, con salmón congelado, y que en una zona franca, mensualmente prepararán, reempacarán esos salmones y se suplirán en Estados Unidos. Ya tengo los contratos. Digo, ¿cómo? Esas vueltas extrañas, ¿por qué no se pueden hacer directamente en Estados Unidos, José? Porque la mano de obra aquí es más barata. Ay, tan más barata como que esos dos transportes no inciden. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos cada quien hace lo que le da la gana. Y tú sabes por qué te lo pregunto, porque lo que tú has estado diciendo, que ahora parece que todo el mundo lo dice, que es la posición estratégica de aquí, ¿verdad? Y que no es solamente por la Bahía de Manzanillo, es la equidistancia que hay en el Caribe, que nosotros tenemos la misma distancia de aquí a Estados Unidos que posiblemente de aquí a Colombia o de aquí a Venezuela. Y eso es un capital que nadie tiene, pero no se ha explotado 100%. Bueno, hay gente que lo está explotando inteligentemente. Uno de los sectores de exportadores más eficientes del país son los aditamentos médicos. Bien, otro tema, antes de entrar en los 10 productos. Cuando vino el problema de Catalina, tú fuiste muy claro y dijiste, oye una cosa, eso se hizo y se gastó. Separen lo legal de lo usual. Esto hay que usarlo porque es una solución y necesitamos esos megas, independientemente del medio ambiente, independientemente de la justicia, independientemente de la soberanía. Es decir, separaste bien las cosas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese proyecto que hay en el norte, en Montecristi, un proyecto energético? ¿Qué me dicen que tiene problemas de financiamiento y que eso no va a estar para cuando estaba planeado? La virtud de la posición geográfica parece que de más en más se va aceptando. Y esa visión que hizo concertar las nuevas potencias es una situación que sencillamente
no se le está dando seguimiento. Porque tú no puedes hacer plantas si no tienes las instalaciones industriales disponibles para utilizar esa energía. Si tú montas la cantidad de energía que se ha contratado ahí, que creo que es el doble de Punta Catalina, que es la planta más eficiente y de la potencia más alta del país, funcionando, digo la planta, porque en conjunto hay otros grupos que tienen más de una planta. AES, por ejemplo, tiene más de una planta. Pero si tú concentras una producción allá, y no una producción energética, y no tienes las instalaciones industriales para servirle ahí mismo, bueno, acerca el proyecto a quien va a consumir la energía en 2 años. Porque en 2 años no se hace una instalación industrial de múltiples dueños, simplemente porque pongan una planta ahí. Eso tenía que ir par y paso. Paso de una y paso de otra. Para eso tú las pones en Santiago, que sí está demandando energía y la está recibiendo de aquí del sur. Que hay una pérdida en la transferencia. Pienso yo, así fuera del negocio. Realmente es preocupante que los gobiernos no tengan continuidad en las acciones. Bien. O sea, ese tipo de proyectos tiene que darse el seguimiento continuo. Bien. Volvemos al tema de México, que habría que hablar de Canadá y Estados Unidos, el tratado que ellos tienen, pero el cuco de este hombre, si me molestan le pongo aranceles. Pero Vamos por ahí. Él no le puede poner aranceles a los locos a un suplidor de tanto tiempo. ¿Qué necesita? Ford tiene la planta más grande de Ford en el mundo, está en México. ¿La qué? La planta de producción de carne. Ah. En el 48 se instaló esa planta. Wow. Tú le vas a poner, desde el 48, ahora es que tú vas a poner impuestos a Ford. Por favor, este señor es una cosa seria. Ahora él es un triunfador, con los triunfadores no se discute. Sí, pero si seguimos lo que son el historial de algunas decisiones de Trump, es como si sacara el músculo y de repente para forzar negociaciones. Vamos a ver qué tanto impacto negativo tiene en Estados Unidos que algunas empresas de México exporten sus productos hacia allá o que empresas norteamericanas fabriquen en México. Eso es. El problema de que México esté exportando mano de obra se resuelve simplemente con instalarle más cosas allá en México adentro. Sí. Que al productor le sale más barata que hacerle en Estados Unidos. Sí. Muy sencillo. Que México está exportando emigración hacia Estados Unidos hasta irregular, muy irregular. Eso se detiene simplemente con sembrar plantas allá. Sí. Los chinos están muy felices con el desarrollo que lograron cuando le instalaron tantas plantas allá y tantos sistemas educativos y mil cosas. Sí. Porque no tuvieron que dar esos pasos previos para formar ese personal. Ahora, por años los chinos fueron los grandes proveedores de Norteamérica. Y ahora la industria mexicana reemplazó a la de China. Si se concretara la amenaza del presidente electo de Estados Unidos de poner aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y 10% a las de China, el golpe sería considerable para todos, menos para China, porque ya China prácticamente tiene capacidad de exportación para todo el mundo. Pero Estados Unidos tendría una capacidad de producción interna tal como para cumplir con las demandas del mercado de unos productos que no van a poder entrar por imposición, por barreras arancelarias, vamos a decir. Yo no creo. Yo creo que... Esos son palabras al viento.
Ellos necesitan las instalaciones allá. Ellos abaratan sus importaciones. Traerlas de China cuesta mucho dinero. Sí. Ya se quitaron a China, pero tienen que hacerlo rápido. Tú no puedes pararte ahí, No. porque el sistema productivo está entrelazado. De manera que no hay por dónde agarrar esta situación. Pero él es un triunfador, hay que reconocérselo, es un hombre tenaz, es un hombre que no se asusta. Perdió unas elecciones, intentó un golpe de Estado en Estados Unidos, le abrieron 20 proyectos y ganó otras elecciones. Sí. Sí, y hay mucha gente que simpatiza con esa manera de ser. Pero ahí estaba designando un ministro de defensa que tiene una soga a rastro. Le pisaron la soga antes de 24 horas. Él cree en las oportunidades, definitivamente. Sí, yo mismo soy. Sí. No, pero, oiga, yo estaba oyendo al alcalde de Nueva York en estos días y dije que él espera un indulto. Y yo digo que Trump le indulte. Y yo digo, pero ven acá, a lo mejor mucha de esa gente están bajo la garantía, bajo la promesa de que Trump, siendo presidente, les puede limpiar sus problemas judiciales. Él es impredecible. Esa es la si es un indulto, él lo que falta para que ellos trabajen, a él se lo da. Él aguantó todas las denuncias legales e ilegales, regulares e irregulares que le hicieron por razones políticas, y ahí está, ya es presidente. Sí, ahí está. Pero naturalmente está dando palos de loco, pero él siempre ha triunfado dando palos de loco porque loco es. Él no tiene, la locura es una indisciplina mental. Son locuras que después se convierten, con la esperanza de convertirse en genialidades. Exacto. Exactamente. Sí. Pegó una. Sí. Ay, mira, funcionó. Todo tipo de delito se le ha llevado a la justicia. Sí. Y estaba a punto de sanción de unas elecciones, que el voto popular está por encima de cualquier criterio, en la costumbre, en el uso y costumbre. Sí. Bueno, ese proyecto se suspende porque el presidente no se toca. El señor, ¿es un delincuente o no es un delincuente? Las reglas imponen. El uso hacia la costumbre. Así mismo. Bueno, decimos que tanto México como Canadá tienen derecho absoluto y poder para resolver fácilmente este problema. Pero en definitiva, ese problema de los aranceles, hay que llevarlo al conocimiento del Tratado de Libre Comercio entre los tres países, como países iguales. Ajá. O sea, tú tienes un Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Se supone que es una integración de la economía de los tres países. Sí. Tú como tutor, porque eres el más desarrollado. El grado de desarrollo de Canadá en términos de educación, que es el factor que determina la viabilidad de este proyecto, es muy semejante al de los norteamericanos. Sí. Pero el mexicano no. El mexicano se queda atrás porque hay zonas de México donde son analfabetas. Y el que no tiene alfabetizada a su población completa no puede hablar de un nivel de educación adecuado. Sí. Nada justifica que un país que pretenda colocarse al frente de cualquier parte del mundo no tenga una educación pareja. Y México no la tiene. Bueno. No, y además, ¿qué tanto...? Pero esa educación mala facilita una mano de obra más barata. Porque el que tiene ese límite de la educación tiene que contratar en condiciones onerosas. No, y además, eso es una ruptura y un golpe a lo que es el acuerdo, ese acuerdo de libre comercio, el TLC, que eso fue que... No, pero los países que firman un tratado de libre comercio entre tres o entre dos tienen que referirse a eso a la hora de establecer impuestos. Sí. Porque usted tumbó los impuestos.
Sí. Usted aceptó tumbar los impuestos, usted es el que va a recibir mercadería. Usted está buscando mano de obra barata. Y eso puede ser un pie de amigo para que México arranque económicamente. Que en gran medida lo ha hecho en la frontera, o sea, la zona norte de México es mucho más desarrollada que la que tiene la frontera con Guatemala. Sí, claro, claro. O sea, eso es una curva descendente clara. Sí. Son dos zonas totalmente distintas, la frontera norte de la frontera sur de México. Pero precisamente eso buscaba México al aceptar el Tratado de Libre Comercio, Sí. al suscribirlo. Y tú no puedes tomar medidas sobre ese tratado sin concertar previamente con tus socios. De manera que eso no va para ninguna parte. Eso de aranceles no va para ninguna parte. De alguna manera él tendrá que entenderse con todas esas fábricas que de este tratado que él propuso, que él participó en la discusión porque él fue presidente otra vez. Sí. En ese momento fue que se concibió el tratado. De manera que eso no hay que tenerle miedo. La República Dominicana sí debe tener en cuenta que su posición geográfica le favorece para conquistar parte de esos mercados. Bueno, con el doctor Jacín, sí. Tanto México como Canadá. Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente el problema que ha estado latente. Lo de los aranceles, ingeniero Cuello, dice que 8 de cada 10 productos que se fabrican en México son enviados a Estados Unidos, incluyendo... Mira los datos, ¿cuáles son? La manufactura automotriz y la electrónica ocuparon los primeros lugares en las exportaciones de mayor valor comercial desde México a Estados Unidos en el 2023. Ajá. O sea, eso no es taco. Eso no es material- ni taco, ni salsa, ni materiales para taco. no, ni sombrero de mariachi tampoco. Nada de eso. Manufactura automotriz y la electrónica fueron las mayores exportaciones en el 23 hacia Estados Unidos. Sí. Ascienden a 200 mil millones de dólares esas exportaciones, aunque solo se ensamblaran. Yo no dudo que sea ensamblado, pero bueno, lo de China es más que ensamblado. Y a propósito, ahorita tú estabas hablando de la importadores de carros aquí, y Sí. se te olvidó los coreanos. Ellos son los que más carros venden en este país. Los Hyundai, esos que son baratos. Y que siguen Todos los Sonata, los Kia K5, todos esos carros que están taxiando en la calle ahora. Exactamente. Que han inundado el mercado, sí. Y ese que se postuló con un Trujillo. El Cobrador, ¿Eh? el Cobrador fue el primero que trajo los Sonata aquí. Exactamente. Sí, Los sonatas usados. sí, eso es, los Sonata usados. Sí. Por cierto, tienen un lío raro ahí en Corea, ¿no? Bueno, estamos hablando de 200 mil millones de dólares en importaciones de electrónica y vehículos. Sí. Hay otros sectores que también contribuyen al enorme volumen de productos y mercancías que envía México a Estados Unidos. La manufactura de muebles aporta a la balanza 9.400 millones. La alimentaria de frutas, vegetales alcanzaron 12.000 millones. Y las panificadoras, mira qué lejos están los tacos. Y la panificadora, 2.360 millones. Eso son economías muy integradas. Estamos hablando de pan, de elementos de alimentación Sí. elaborados. Y las bebidas alcohólicas, cerveza y tequila, 3.500 millones. Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, dijo que para Estados Unidos sería como darse un tiro en el pie. Y señaló a Ford, General Motors y Stellantis, Stellantis es la Chrysler, como las firmas estadounidenses más afectadas o a afectar, porque la medida no se ha tomado. De manera que cuando el presidente...
cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México un 25 porque exporta demasiado a Estados Es Unidos, las empresas norteamericanas que él va a afectar. lo que está diciendo es, vamos a ponerle un impuesto de 25 a las empresas norteamericanas más importantes del mundo porque producen en México y exportan a Estados Unidos, señaló el ministro de Economía americano. Sí. Esa es la realidad y no hay que preocuparse por eso. Eso se va a resolver. Bueno. La señora presidenta de México, que parece hija del anterior, que hablan igualito, Claudia Sheinbaum, hija del, hija de López Obrador, parece. hija O del- nieta, por lo menos. por lo menos criada por él. Sí, sí. ¿Y es familia de López Obrador? No, es que el ingeniero Cuello dice que en la forma de hablar y hasta de manejarse se parece mucho a la de su antecesor, eso es lo que Sí, pasa. parece que López Obrador la crió. Ujú. Porque ella se ve más educada que él. Siempre. Porque ese era, Yo no sé qué- ese era uno que uno podía pensar que nunca iba a llegar a ser presidente. Yo no sé. Pero insistió tanto que hubo Sí. un momento que hubo que Por sacarle, fin, sí. sacarle su espacio. Ujú, sí. Ya. No, mire, aquí En la mesa hay alternativas y nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas. Podemos hacerlo si queremos, porque si no nos ponen una tarifa, si nos ponen una tarifa, nosotros pondremos otra y Canadá otra más, en una descendente de nunca acabar y construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para el futuro. O sea, ese señor no puede ser, todavía sigue asumir la presidencia, está amenazando con. Pero, cuidado, es un triunfador. Lo reitero, el que gana tiene razón. No discuta con el que triunfa. Hay algo que tú no has reconocido en los 4 años pasados del señor Trump, y es que el estilo de él es dar, pero no para hacer la guerra, sino para discutir. Eso tiene que ser una propuesta para él discutir. Porque lo hizo hasta con los coreanos, José. Él es un negociante, todos los negocia ese tipo. Bueno, Lo que él hace en la vida privada, toda esa trampa y toda esa vaina, que él hace en el gobierno. Es lo que yo creo, no sé. Pero lo que dice esa mujer es serio, porque va a crear un problema, una competencia en unos países que son aliados ahora a nosotros nos toca un pedazo de eso. a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es ver qué pedazo de eso, Nos toca. de esa transformación de las relaciones mundiales, nos puede tocar a nosotros, porque el gran consumidor es Estados Unidos. Esa es la realidad. Es el mayor consumidor del mundo. Un país que produce tantos carros y es además importador de más carros todavía. Yo no sé hasta dónde tú conoces. ¿Eso va a afectar el Tratado de Libre Comercio entre esos 3 países? Es una simpleza de él. Ah. Es el golpe inicial. Arma un rebú y después se resuelve. Eso no debe preocupar a nadie. La última palabra no es la de Trump, Nicaragua. sino el juego está en otro problema, es en otro sitio donde está el conflicto de la transformación de la economía mundial. No es ahí. Es el hecho de que la modificación del régimen energético mundial conlleva a una transformación del poder mundial. Porque con esa transformación el dólar pierde su importancia. Dependemos de un régimen de producción energética donde el dólar tiene una posición privilegiada, ayudada por los petrodólares y otras cosas que detienen el flujo de dólares para que no se desborde. Pero ya Arabia Saudita dice que no va a seguir con el juego del petrodólar.
Es cierto que Arabia Saudita está en un proceso de transición del padre al hijo, Sí. en un régimen monárquico. Y que el hijo tiene una soga arrastro, porque mató uno, Mató el periodista mató un Khashoggi. Khashoggi se llama. Sí. Lo mataron en un consulado de ellos mismos, Ujú, fuera del país, no sé si en Roma o en Roma creo que fue. ujú. Bueno, eso hace, hay un desequilibrio, porque la gente que hace esas cosas no es lo mismo que los que no lo hacen. Involucrarse desde el poder con esas cosas de matar a uno, mandar matar a otro, eso es para esbirros. Pero lo cierto es que los Estados Unidos tenían un sitio ahí donde parar el flujo de dólares para que no se descomponga la moneda en su uso mundial. Y ya está avisado, porque ya Arabia Saudita dijo que no va a manejar esa contingencia del dólar sobrante en el mercado. Pero si tú a eso le agregas que el uso de energías renovables, que está creciendo a una velocidad, y si aquí como siempre le están poniendo freno, cuando debieran impulsarla mejor, el uso de esa energía hace prescindir más de los dólares, facilita prescindir más de los dólares, porque tú no vas a pagar por esa cantidad de combustible que hay que comprar para producir energía. Tú no vas a pagar, porque vas a utilizar una energía, trabajar organizadamente una energía que está ahí, que simplemente hay que tomarla, hay que captarla, Claro. y sobre la cual se descubre cada cosa todos los días. Ayer estuve leyendo un documento de una invención adicional alemana que prescinde de los paneles solares. Y es un globo abierto, como si fuera un paracaídas, que tiene una capacidad de captación y de concentración de la energía mayor, porque es como una lupa que tú montas en el espacio. En vez de ponerla plana a captar, la concentras. Sí. Y la energía que capta el panel solar en esa forma es muy superior a que la que capta y concentra en una superficie plana. Ya se están analizando otras alternativas. Sí. Mira, hay un tema. Porque de lo de México se va a hablar mucho, todavía faltan ¿cuántos días para la toma de posesión? Sí, faltan como 2 meses, ¿verdad? Un mes. Sí, pero yo quiero tratarle un tema a José, y lo veo temprano porque tenemos tiempo. José, Trujillo tuvo 32 años, y yo digo, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? Que esperamos 32 años, y tuvo que venir a Estados Unidos a darle armas a una gente ahí para que lo maten. En Cuba hoy todavía, ¿dónde están los cubanos? 59 a 2024. El bloqueo, la revolución, sabemos leer y escribir. Venezuela, primero Rusia y después Venezuela, ayudaron la economía. No es verdad que están tan aislados. Ellos llegaron a vender cosas, pero ahora hay un caso que yo quisiera que tú te tomes tiempo y me cuentes. Una gente que desplazaron una dictadura de padres y de hijos, los Somoza. ¿Dónde está el pueblo de Nicaragua? Que a este hombre se le ocurre crear una monarquía sin ningún sentido y que todo el mundo se lo encuentra ridículo. Pero ¿dónde está el pueblo de Nicaragua que acepta eso? Bueno, el pueblo de Nicaragua está dispersándose, emigra, sencillamente emigra, como emigró lo principal de Venezuela.
¿O tú te crees que se ha quedado alguien con capacidad de discutirle a esa gente ahí en Venezuela? Un hombre que es capaz de aparecerse en un podio y decir que él ganó unas elecciones que perdió. Y no da los resultados, y no enseña los resultados. Pero cuando tú oyes a la señora esa que lleva la cabeza de la oposición, tú te das cuenta que es un acto heroico, Sí. es una audacia, porque esa señora, si la agarran ahora, en este momento la matan. Sí, es Sencillamente. verdad, una gente que ganan pero no dan los resultados. No vamos a resultados. Y un tipo que no tiene a más nadie que a tu mujer para hacer un cogobierno. Me lucen aterrados, ¿Eh? me lucen aterrados. Las gráficas que aparecen viven secreteándose cosas delante de la gente. Sí. Es una gente asediada. Bueno, su hermano, que fue el ministro de la Fuerza Armada, antes de tomar el poder, fue el que bajó de la loma como ministro de la Fuerza Armada. Lo tuvo preso prácticamente antes de morir. O sea, copresidente, ¿qué categoría es esa? Copresidente. Es una urgencia de apoyarse el uno al otro. Bueno. Ella fue poetisa alguna vez. Rubén Darío también, que era de allá. Por Nicaragua peleó hasta Garibaldi. ¿Basta? Hasta Garibaldi, el italiano condottiero. Y peleó Gregorio Urbano Gilbert. A veces son países como que uno piensa como que ahí nunca se ha dejado de pelear, como o sea, como una paz absoluta en Nicaragua, como que es algo como que yo particularmente como que no lo recuerdo de la historia reciente. Siempre tienen algún tipo de conflicto. Bueno, la historia la deformó mucho Estados Unidos con sus intervenciones. Esa historia fue estropeada por la presencia militar americana que consolidó la dictadura de los Somoza y la añoñó hasta el último momento. Sí. Pero es que siempre hemos tenido un presidente raro en algún sitio. Siempre. Sí. Pero tantos presidentes raros al mismo tiempo. No es bueno ni malo. Milei, el señor Maduro. No se sabe quién está en Cuba, porque yo no sé si es Fidel Castro, el hermano o un señor. Yo creo que eso tiene que ver por parte, el ingeniero Cuello no sé qué opinará al respecto, pero va como de la mano con la desglobalización. No, porque no es solamente que sean buenos o malos, sino ya no, que no se el parecen de entre El ellos. Salvador es un tipo raro, Sí, ¿verdad? sí. El de Colombia, Sí. un país que hasta hicieron unos pactos recientemente Sí. y él es guerrillero y ganó. Un señor maestro en Perú que está preso porque hizo lo que querían hacer con él. El sombrero. Sí, pero querían desplazarlo al Congreso y él desplazó al Congreso. Sí. ¿Eh? Entonces, en Corea tú tienes que el dictador es el nieto de Kim Il-sung, pero abajo dan un golpe de Estado y eliminan el Congreso, la democracia y uno de los países más avanzados que tiene Asia. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el hecho de que haya países distintos, tan cerca unos de otros, indica que hay grados de desarrollo diferentes. Ok, cierto. Indica Que hay grados de desarrollo diferentes. Centroamérica son 5 naciones que van desde el extremo organizado, que es Costa Rica, uno de los países mejor organizados del mundo, chiquitico, Sí. al extremo de la caricatura de poder que es todo sujeto de Nicaragua. Pero hay una gama de 5, todos no son iguales. Es más, hay un Arévalo frente, probablemente descendiente de Juan José Arévalo.
porque que tiene el mismo apellido se formó en Argentina, donde vivió el otro. El pariente de él, no me atrevo a decir que es hijo, pero algún vínculo tiene. Sin embargo, sigue siendo un país retrasado. Si tú ves a Costa Rica como comparación, tú te das cuenta que ahí hay naciones distintas. En Perú hay una señora que colecciona Rolex en el poder, presidente. Sí, pero a mí me gusta Sí, una a señora. mí me gusta la política afección. Ven acá, mi amor, vamos a hacer un cogobierno. Y decidieron hacer, ellos dos hacen un cogobierno y el pueblo se quedó igualito. Está bien. Sí, pero los que tienen miedo son ellos. ¿Eh? Los que tienen miedo son ellos. Ellos dos. Sí. Ellos están aterrados. Ellos se sienten Es cercados. un acto de terror. Sí, de terror. De terror. ¿Y cuántos años tienen aterrorados? Bueno, Trujillo Trujillo no se pasó aquí 30 y pico. Pero tú te crees que era un hombre libre. Trujillo no tenía miedo. Gozó mucho su vaina, él. Nosotros no, pero él sí. No, él gozó todo lo que quiera, pero se la pasó asustado. Y terminó Tenía a que y cuidar terminó de a balazo. ¿Ah? Y terminó a balazo. Oh, Pero, bueno, sí. pero es que también, como que lo doloroso es que el que está encabezando eso es una gente que luchó por liberar al país de una dictadura y prácticamente lo está metiendo en otra. Pero ¿quién te dice a ti que el que lucha contra una dictadura no quiere ser el dictador suplente? Qué paradoja. Fíjate cómo Fidel se enredó en el debate internacional y sus relaciones con la Unión Soviética y su enfrentamiento a Norteamérica y su atropello sistemático sobre Cuba. Sí, pero Porque Norteamérica critica a Fidel Castro y todo, eso es cierto. Pero nadie en el mundo tiene un campamento de presos a los cuales no se juzga. sí, pero Fidel también. Y lo tienen en territorio extraño, fuera de Estados Unidos. En tierra Lo enemiga tienen prácticamente. ¿Eh? En tierra enemiga prácticamente en Cuba. No, porque la ¿Quién? base de Guantánamo, Guantánamo en Cuba. la base de Guantánamo no Pero tiene... la respetó. No se le ocurrió revocar eso. ¿El qué? O Guantánamo. Fidel se no montó. tocó Guantánamo, no. Bueno, porque eso son palabras mayores. Sí, José, son palabras mayores, pero tú tienes el problema de que él se deshizo de todo el liderato con la compañía y se quedó con su hermanito. Búsquenle el primer grupo de los que bajaron de Sierra Maestra. Bueno, se han ido muriendo. Lo que hizo Ortega ahora salió de todito, quedó él con su mujercita. Ay, Dios mío. Los méritos son diferentes, pero Seguro. Seguro, porque cada uno tiene. Pero, ¿quién manda en Cuba? en Cuba se va la luz 2 días a la semana y se recupera por 3 y después 2 días más y se va la luz en la isla entera. Dios. Porque hay sitios que tú sabes quién manda. En Rusia, Putin. En China, el tipo ese que está ahí. Los que mandan. Pero yo en Cuba no sé quién manda. En Venezuela no es Maduro, es los guardias. Eso es lo que parece. ¿De dónde tú sacas eso? ¿Cómo? ¿Cuál guardia? Los militares. Pero ellos tienen un nivel muy bajo, ¿eh? tienen una presencia muy baja en el poder. Presencia, una presencia de contrabando que tienen con el petróleo, lo tienen. Tú sabes la cantidad de combustible que esa gente venden. Vienen todos los días y te ofrecen cosas que tienen en Aruba, que tienen en Curazao, que tienen en Panamá. Eso no sale solo de Venezuela. Esos son los gobiernos, doctor. Dice la gente. Hace todo por quedarse, porque si se bajan de ahí, le va se embromaron. Realmente en Nicaragua hay una clara caricatura del gobierno de Somoza. ¿Tú crees? Sí. Somoza era por la vía de los hijos que heredaban. Sí. Este no. Sí, pero este es más caricaturesco. Primero porque lucharon contra eso. Cónchale, sí. Y este cañonazo que le dieron al hijo en Asunción, Paraguay, ¿quién lo hizo? ¿La gente que está gobernando hoy?
Tú recuerdas, ¿verdad? Sí, yo recuerdo, sí, pero creo que esos fueron unos argentinos por mutuo propio, Por modo. al servicio de ellos, pero por iniciativa propia. Es lo que yo he podido construir. Cálculos sobre costos de la energía con renovables hay que hacerlos con el de las monedas que se paguen sus costos. Eso yo no lo entiendo. Bueno, tú no puedes ponerte a discutir con lo que están instalando renovables cuando las renovables te economiza dinero en la compra de combustible. Y tú ponete a hacer garata. Todas las renovables que se pueden instalar hay que propiciarlas. Porque a partir de ahí tú no tienes que buscar dólares para comprar esas renovables. Es muy sencillo. ¿Cómo vas a estar comparando la cosa? Ni el agua, ni el viento, ni el sol cuestan. Exacto. Y si cuestan, nunca costarán lo que cuestan los combustibles. Eso es verdad. Y la maquinaria para hacer eso, para traducirlo al uso, es exigua. Un panel solar no vale lo que vale una planta eléctrica para producir la misma cantidad de kilovatios. Tú quieres producir tanto, lo que Punta Catalina produce, tú lo quieres hacer en paneles, bueno, tú buscas el sitio, naturalmente, que no sea de siembra de tabaco, porque el tabaco es más importante, produce más dinero que la energía que tú vas a captar ahí equivalente. Pero hay mucho espacio para hacerlo en el país entero. Y es más, ya las renovables tienen un uso en el mundo en que en Italia, cuando tú pones renovables sobre un campo de vino, el vino mejora. Tú nunca fuiste exagerado en inventarte ni en seguir teorías raras. Una vez se dio a conocer que había un bombillo que duraba, qué sé yo, cuántos años. Sí. Y que los generadores lo evitaron, los fabricantes lo evitaron para que se puedan fabricar bombillos. En el caso de la energía renovable, ¿tú crees que los productores de petróleo podrían estar haciendo un esfuerzo para que eso no avance o no? Bueno, el cataclismo es en Estados Unidos, ¿no? Porque la moneda de la energía mundial es el dólar. Entonces, ¿quién es el que va a pagar la culpa? Cuando esa energía sustituya a la otra. ¿Y desaparecería si desarrollamos las renovables? Bueno, por lo menos aquí puede desaparecer. Porque no vamos a tener que buscar dólares para comprar petróleo. Exacto. Por cada kilovatio que tú instales con energía renovable, es un kilovatio que deja de utilizar dólares. Y eso te da una libertad como nación realmente asombrosa. No hay que hacer reforma económica ni nada de eso. Para esto, ¿verdad? Si tú bajas la factura a su nivel, tú sencillamente te descargas. El flujo de dinero es distinto. Y aquí nada impide que eso se hace. Claro, yo estoy seguro de que la necesidad de cada persona va a ser viable eso por encima de las tonterías de los que se montan en un aparataje de eso. Estamos hablando de los mismos que a principios de este siglo, hicieron la reforma energética que ha dado lugar a las sedes y a las hadas. ¿Y qué pasaría si se produce una disposición legal que diga así? Cualquier persona, familia, institución, negocio, empresa, que produzca su propia energía, si es de origen agua, aire o sol, pueden hacerlo sin ninguna regulación. ¿Qué pasaría? Yo pienso mejor en lo siguiente. Si a cada escuela de las que hay hechas en el país, no solamente en la camada última, sino todas las escuelas,
tú le montas el techo de paneles solares. Sí. ¿eh? Que es el horario del sol. Bueno, tú simplemente vas a tener más que una punta catalina en el techo de las escuelas. ¿Vas a tener? Más de una punta catalina en el techo de una escuela. Y le vas a enseñar a los muchachos el uso de esa energía. Sí. A normalizar en sus vidas lo que es la renovable. Sí. A integrarlo en la renovable. Ujú. O sea, no hay que estar pensando ponerla sobre una siembra de tabaco, ¿no? La siembra de tabaco hay que respetarle su tierra. Y el que quiera utilizar una energía renovable sobre tabaco puede mejorar su siembra, pero tratando de no impedir que la iluminación baje, que la luz llegue. Pero ya lo dije, a los italianos les salió mejor la uva que se sembró debajo de un panel solar, porque se atenuó la agresividad del sol, pero no se impidió. De manera que es energía arriba y producción abajo. Eso aquí puede hacerse, pero ya es un estudio sobre cada producto. Sí. Ahora, cuando tú tienes un techo de una escuela que no está haciendo nada ni va a hacer nada, ¿Verdad? tú tienes una superficie útil que te permite producir energía ahí y ponerla en la línea. Sí, y de hecho el consumo de la escuela no es el mismo de una fábrica, podríamos decir, que habría un buen excedente de almacén y hasta una capacidad, si tienen capacidad de almacenamiento pueden aprovecharla también, pero para inyectarla al sistema, no. Pero no es un accidente que los bancos, que son los negocios más lucrativos en el mundo entero, hayan encontrado uso de energía renovable. Tienen todos sus techos ocupados por energía renovable. Hace tiempo, hace varios años ya. Y tú lo ves en los parqueos de los bancos que regalan excedentes. Las regalan, sí. Excedentes, porque se van a poner a discutir con el proveedor. No. Yo no quiero que dos temas se queden. Y me gustaría saber qué piensa José de una demanda que han venido en estos días, de que el gobierno explique los fondos de Aerodón, el uso de Aerodón. Y lo otro, para decir las dos preguntas que quedan, esa conversación tan rara entre dos militares como el ruso y el americano, ¿qué sentido tienen las dos cosas? Militares rusos americanos. El jefe de Estado Mayor de Rusia llamó al jefe de Estado Mayor de Estados Unidos. Ah, bueno, eso fue para decirle que le iban a mandar un cohete para allá. A decirle, Que iban a mandar un cohete para allá, pero que era bueno, que no iba a hacer nada malo. bien, Que se iba a portar bien. ok. Y entonces, y el otro asunto de que están pidiendo que digan el uso de los fondos de Aerodón, Eso es un pecado venial. esto no es importante. Sí, es importante. Es importante porque la institucionalidad se vulnera. El orden institucional dominicano establece que el presupuesto nacional debe ser aprobado en el Congreso Nacional. Que todos los ingresos del Estado deben ir a la cuenta única del Estado. Y la asignación hacerse en el presupuesto nacional. Esto es lo que te dijo ahí cuando hicieron el túnel de la 27 a Isabel Aguiar, dice Aerodón y el gobierno dominicano. Lo que quiere decir que están manejando este fondo separado, ¿verdad? Sí. O sea, ayer fue que se aprobó el presupuesto y se está utilizando previamente. Ya. Es que se lo han robado, es uno. Pero naturalmente, cuando tú violas la ley, hay la posibilidad de que la violación también llegue a otros temas. No digo eso. Me parece que es una debilidad. Pero óyeme, a 6 años en el poder, no tener en cuenta. Bueno, Trujillo tenía un cargo ahí que era llamado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ha continuado, pero no tiene tanta disciplina. Eso
un constructor como aquel que tenía. Ajá. Don Cundo Amiama sabía derecho y lo respetaban, porque son los dos factores. Sí. El actual sabe derecho, pero probablemente eso se hizo sin su conocimiento. Digo que es un pecado venial porque en la asignación de esos recursos por el Congreso, el Estado no iba a tener ningún problema porque las cámaras son suyas, Sí. hasta la imbecilidad. O sea, cualquier tontería se puede mandar y eso se sanciona. Pero hay algo que salté, fui yo que interrumpí. José dijo que instalando energía no renovable, ¿cómo es? Energía renovable. Renovable en escuela, tenía un doble propósito, que era darle la energía a la escuela, que tiene un horario de 8 a 5, Sí. pero además es educar a los estudiantes para el futuro. Sí, bueno, porque es una cosa que ellos van a comenzar a copiar y a poner en su casa. Un porcentaje del estudiante se va a preocupar por qué es eso, cómo es, a qué hora es, cómo funciona. Todos los días va a vivirlo. Y si lo dejan, hasta aprenden a Y fabricar. puede ser de eólica también. Por supuesto que sí, donde hay viento, viento. Lo que pasa es que las zonas hay que manejarlas. Pero el 4% no es para votarlo, no es para educar. Ah, Y se educa con todo. Olvídate. Es más, ya hay más de un muchacho aquí que sabe eso. hay. Más de un muchacho que te monta un panel solar. Ya, sin ningún esfuerzo del gobierno. Sencillamente porque ha visto que lo ponen en tal sitio. ¿Y hasta dónde están los avances en acumulación ¿De qué? de ese tipo de energía? Aquí se está produciendo ya más de 2 megavatios. ¿Qué? Más de 2 megavatios. No, me refiero a acumular esa energía, por ejemplo, para usarla posteriormente. Una batería que estoy hablando. Ah, bueno, ya, eso es otra cosa. Bueno, Eso es lo que tiene el juego trancado. el que tiene juego trancado es las sedes y todos esos aparatos de contención del disparate. Tú fracasas en tal cosa. No. La Unión Fenosa fue la que diseñó el plan de privatización. A la hora de repartirse el pastel, a ellos les tocó dos plantas, una por aquí, otra por Santiago y La Vega, que están funcionando. Y en la comercialización fracasaron inmediatamente. Entonces, se la entregaron a Hipólito Mejía y los compensaron por desconocer un contrato. Porque se supone que la deficiencia en el suministro de servicios contratado se penaliza. Tú puedes compensar a uno que dice, a los 10 días de un sistema que ellos diseñaron, decir, no, yo me voy, eso no hay quien lo maneje. Y lo compensaron. Bueno. Y desde entonces tenemos esta situación. Los que producen energía ganan dinero y la distribución pierde dinero. Y así no. Y se habla. En definitiva, eso no funciona. No cojan las renovables de saquito de echar mota. Cuando éramos muchachos, la mota tenía un saquito para ponerlo. Ahora, De verdad. la mota ni se recuerda. No. Que no cojan las renovables para tirar la carga de la ineficiencia. Bueno, yo creo que Y ahí está concentrada la ineficiencia. Y no hay forma de discutir con ellos, no entienden nada. Señor, energía que no se factura, no se cobra. Primero facture. hay que facturar. Hay que facturar primero. Empiece por ahí. Bien, vamos a ver. Señores, nos vemos.